Bueno, vamos a funciones con parámetros predeterminados. Los valores por defecto en los parámetros permite asignar de manera predeterminada datos que se asignan a los parámetros de la función, en caso de que no se indique ningún valor para dicho parámetro. Fíjense que, veamos un ejemplo, la función suma 2 o 3 tiene 3 parámetros. El último parámetro es por defecto, se le está asignando un 0. Si yo la invoco con dos valores, B1 y B2 se inicializan con 10, 20 y B3 por defecto se inicializa con 0, retornándome correctamente la suma de los dos valores que le envié. Si le envío 3 valores, B3 cambia el valor 0 por el 5 que le enviamos. Lo podemos probar. Voy a implementar el programa 138. Vamos a traer el algoritmo de esta función con parámetros predeterminados. Si hacemos la ejecución, vamos a ver de que tenemos 30, 10 y 20 más 0, y 10, 20 y 5, ahí tenemos el 35. Si no tuviera parámetros por defecto, acá no indico esto, tendría que modificar el algoritmo, porque si yo la envío va a ser 10, 20 y todo parámetro que no se le envíe el dato se inicializa por defecto con un define. Fíjense, acá va a dar not a number en la primera llamada, ya que acá es un define más estos 10 y 20 daría el resultado not a number, porque no podemos sumarle un define. Cuando sumamos un define, el resultado que va numéricamente es not a number. Funcionaría así siempre que le envíen los 3 datos. Volvamos, vamos a hacer otro problemita, pero más interesante. Antes de pasar al problemita este, dice los parámetros predeterminados deben ser los últimos. Acá está correcto, es el último. Puede haber más parámetros por defecto siempre y cuando sean los últimos en la declaración de la función. Veamos otro problemita que dice confecciona una función que nos retorne un arreglo con la tabla de multiplicar del número indicado en el primer parámetro. Acá va a llegar, por ejemplo, la tabla de multiplicar del 5, la tabla de multiplicar del 7 quiero. Definir un segundo parámetro que podamos indicar cuántos términos retornar. Por defecto, retornar 10 términos la tabla de multiplicar. Si yo invoco tabla de multiplicar y le paso del 5, me va a devolver 10 términos. Pero si le digo la tabla de multiplicar del 7 y le paso un segundo parámetro, un 3, me va a devolver 3 términos de la tabla de multiplicar. Lo implementemos en este mismo archivo. Y vamos a borrar esto. Entonces, para obtener este resultado, vamos a definir una variable, un arreglo vacío, mediante un for que se repita, empieza en 1 y menor o igual a términos y más. Vamos a ir agregando en el arreglo tabla, mediante el único método que conocemos, que es agregar al final del arreglo push, el número multiplicado por i. Cuando sale estructura repetitiva, retornamos el arreglo llamado tabla. Podemos fácilmente comprobar su funcionamiento. Actualizo y tenemos que nos ha retornado cuando llamamos y le enviamos un 5 que se guarda en el arreglo tablas 5, el arreglo de los 10 elementos. En cambio, si llamamos tabla multiplicar, le enviamos un 7, nos devuelve la tabla multiplicar 7, pero hemos dicho que queremos 3 términos. Términos se inicializa con 3, el for se repite 3 veces, se añaden 3 elementos y retorna la tabla del 7, pero solamente 3 términos. Sí. Por último, ejemplo de las funciones con parámetros predeterminados que ya hemos utilizado. Hay dos funciones que ya hemos utilizado y tienen la posibilidad de parámetros por defecto. Una es la función prom, que la podemos probar. Voy a borrar esto. Y la función prom tiene un segundo parámetro por defecto que, si no le pasamos, nosotros siempre no le hemos pasado, le hemos llamado de esta forma. La función prom devuelve una string, muestra este mensaje. Pero si le pasamos el segundo parámetro, una string, va a inicializar el contenido del prom, del diálogo, con dicho valor. Fíjense, ahí aparece Argentina
ya que es el segundo valor que le pasamos, ¿sí? Y en cambio, si no le paso el parámetro, empieza el cuadro de entrada vacío. Empieza vacío. Esa es entonces una posibilidad de la función prom, que tiene un parámetro por defecto. Bueno, y la otra, que la función parseIn. La función parseIn también tiene un parámetro por defecto que nunca le hemos usado, le hemos dejado por defecto siempre. Vamos a... parseIn tiene un segundo parámetro que estoy indicando acá, que es la base numérica. Por defecto es siempre base numérica decimal. Fíjense, yo acá cargo un número, acá, bueno, le pido en formato binario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo acá le voy a decir que en el parseIn, que lo convierta a entero, pero teniendo en cuenta que hemos cargado un tipo de dato binario. Sucede esto, o sea, ingreso un número en formato binario. Si yo cargo 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 unos, en formato binario esto representa el 255. Y ahí tenemos el 255 cuando lo imprimo. Si no lo convirtiese de formato binario, fíjense que le sacamos, así lo hemos estado trabajando siempre, parseIn, y acá indicamos el string con el número. Si yo ingreso 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo que me va a convertir el parseIn es el número 11.111.111. Así lo hemos estado trabajando. Siempre hemos pedido ingresar un número en formato decimal. ¿Sí? Entonces, esto es como lo hemos estado trabajando. Pero nos permite la función parseIn convertir otros formatos, ¿sí? Formato hexadecimal. Entonces, si cargo formato hexadecimal, le pido al operador que cargue un valor en formato hexadecimal. Yo lo voy a convertir, le paso como segundo parámetro al parseIn que la conversión lo haga de un hexadecimal. El hexadecimal, yo si cargo el FF, que es el 255 en decimal, fíjense, ahí tenemos el 255. ¿Sí? La A es el número 10. La B, así sucesivamente, es el 11. Por defecto, normalmente lo estamos usando así. No le pasamos porque le pedimos que ingrese un número y suponemos que va a ingresar un número entero. ¿Sí? Yo cargo el 10, el número 10. Bueno, hasta acá la explicación inicial de funciones con parámetros predeterminados y que se le asignan valores por defecto. Gracias.